Tiempo apocalíptico, tiempo sobrenatural, tiempo de santificación, de preparación para el arrebatamiento. La cuenta regresiva comenzó. Entramos en la semana 70. Escuche las más recientes revelaciones por el pastor Miguel Bejarano de Costa Rica. Dios me los bendiga a todos mis amados amigos y hermanos que nos siguen por las redes sociales. Soy el pastor Miguel Bejarano de la Iglesia Guianza en Costa Rica. Este es el mensaje número 7 para todos los que están siguiendo nuestras transmisiones acerca del arrebatamiento. Estamos explicando este misterio del arrebatamiento revelado al apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, y hemos venido enseñando y probando qué es lo que estamos haciendo, que la iglesia se irá en medio de los 7 años, en el punto medio de la semana 70. Hemos visto ya algunos tópicos sobre este tema y hoy queremos retomar un poquito cómo Jesús, nuestro Salvador, también ubica los acontecimientos en el punto medio. Explicamos en el mensaje anterior cómo el Señor Jesús hace las dos divisiones de los primeros 3 años y medio y luego los últimos 3 años y medio de los 7 años. Él habla de principio de dolores, de aflicción para esos 3 años y medio primero, pero luego Él habla de gran tribulación cual nunca ha habido. Él habla de gran aflicción y hace las palabras que Él da son claves para poder ver las dos partes, como Él divide la semana de los 7 años, la semana 70. Hablamos también como a Pablo, a las 2 cartas de Tesalónica, también del capítulo 2 de la segunda carta, del 1 al 13. Él divide las dos cosas. Dice que la iglesia está presente cuando el anticristo sube y que cuando es quitada la iglesia de en medio es cuando Él se manifiesta como lo que Él es, el anticristo. Y también vimos en Apocalipsis cómo después del cuarto sello, del cuarto jinete, se da el arrebatamiento, y para el quinto sello la iglesia ya está en las manos del Señor. Y por eso se da la decapitación ya de los que se quedan, que es parte de la gran tribulación. Entonces, todavía vamos a retomar un poquito lo que el Señor dice en Mateo y en Marcos y Lucas. Y luego entraremos a Daniel para demostrar cómo Daniel también ubica todas las cosas en el punto medio de esos 7 años. ¿Cuándo comienza ese principio de dolores? Bueno, voy a leer 2 o 3 pasajes de los evangelios para que veamos cómo la diferencia es clara. Nuestro Señor solo va un poquito al futuro cuando habla de principio de dolores y habla del arrebatamiento, pero regresa inmediatamente a explicar eso de la gran tribulación. Así que vamos a ver en Mateo capítulo 24. Quiero mostrarles dónde se hace esa división. En el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. Y todas estas cosas serán el principio de dolores. Ahí el Señor hace la pausa o divide los 7 años. En el verso 9 comienza la gran tribulación. Entonces se entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, etc. Entonces Él dice, aquí en el verso 9 comienza ya la gran tribulación, el quinto sello, la decapitación, ahí inicia. Y Pablo habla que la iglesia es quitada en medio y entonces comienza a manifestarse aquel inicuo como lo que Él es, ahora atacando a Israel y todo lo demás que se le ya permite al quitar la iglesia de en medio. También entonces encontramos eso en Marcos
Bueno, en Mateo vemos cómo solamente el Señor, en el verso 31 de este capítulo 24, Él va otra vez y menciona el arrebatamiento. Dice, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, es decir, los 4 extremos de la tierra. Entonces, también dice, y desde un extremo del cielo al otro. No solo habla de que del arrebatamiento, tiene que ver con juntar toda la iglesia a nivel de todo el mundo, pero dice que será llevada hasta el cielo, de un extremo del cielo hasta el otro extremo. No tiene nada que ver con el regreso de los judíos a casa, porque aquí es claro, con voz de trompeta, como lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, que se tocará la trompeta. Y además dice que este arrebatamiento es no solo de toda la tierra, pero que es llevado al cielo. Donde quiera que esté el cielo y son arrebatados, y ahí se levantan al cielo. Y también vamos a ver Lucas, también nos muestra nos habla de esto. El Señor va entonces, solamente va un poco al principio. Acá en Marcos, en el capítulo 13, también nos lo dice. En el capítulo 13, Él también hace esa referencia, que como en Mateo capítulo 8, donde habla del principio de dolores y comienza. Entonces, Él va y hace, y nos muestra en Marcos también, cómo Él habla del arrebatamiento, pero regresa otra vez a explicar lo de la gran tribulación. Entonces está muy claro, con esa excepción que Él habla del arrebatamiento en un versículo o dos de los evangelistas, y regresa. Entonces todo lo demás, después del principio de dolores, después de la aflicción de sus días, que tiene que ver, como expliqué en el mensaje anterior, tiene que ver con la gran tribulación. En verdad que el Señor es bien claro, no deja nada difícil para interpretar. Ahora, nos habla entonces también acerca de la parábola de la higuera. Esas 3 evangelistas, los 3 evangelistas van al final cuando el Señor explica todo, y luego habla de la parábola de la higuera. En ese sentido, Él va también hablando de la gran tribulación, pero toca la parábola de la higuera y explica. Creo que la mayoría del mundo, y cristianos, pastores, conocen esta parábola. La higuera cuando echara su fruto y brotara su rama, Israel que regresa y es establecido como nación el 14 de mayo de 2018. Se establece como nación en 1948. Y en el 2018, el 14 de mayo. Entonces, para mayo del 2028 se cumplirían los 80 años, que es lo máximo de esa generación según el Salmo 90, verso 10. Para el 2028, desde el 2018 al 2028 van los 10 años. Entonces, Jesús dijo que esta generación no pasará, es decir, no llegará a los 2028. Tiene que darse el arrebatamiento antes. Obviamente se da antes, pero me refiero al terminar los 7 años, tiene que ser antes del 2028, para que la profecía de nuestro Señor se cumpla. Creo que en este momento, como hemos pensado y hemos creído, que ya llevamos más de 1 año y 3 meses adentro en la semana 70. Entonces, sacando las cuentas, quedaría como menos de 1 año o menos, tal vez 9 meses por ahí, para que nos quedara ese tiempo antes del 2028. Entonces esto es muy importante, no la explico a fondo el asunto de la parábola de la higuera, porque creo que esto lo dominamos
todos de alguna manera. Y si no es fácil, hay mucha información en internet acerca de la parábola de la higuera. Ahora, quiero volver un poquito a mencionar lo del quinto evangelio. El quinto evangelio de nuestro Señor Jesús son las 7 cartas, donde Él muestra sus credenciales desde el inicio de cada carta y dice: soy el testigo fiel y verdadero, el que tiene las 7 estrellas en sus manos, etc. Y Él se da a conocer con características de sus credenciales, de su deidad y de su humanidad, para darles un mensaje específico a cada iglesia, que no es igual para todas las 7 iglesias, pero usa partes de palabras de lo que Él es para dar con un mensaje específico. Digo cuarto o quinto evangelio porque evangelio significa buenas noticias, pero evangelio significa también malas noticias. Los 4 evangelios están llenos de buenas noticias, pero también de malas noticias. El árbol que no da buen fruto será cortado, echado en el fuego. Al siervo inútil atadle y tirarlos a las tinieblas de fuera. Y habla de maldiciones que vienen para el que no crece y avanza y se desarrolla en Cristo Jesús. De igual manera, este quinto evangelio, las 7 cartas Apocalipsis, están llenos de promesas si ellos cumplen, si ellos crecen, si ellos avanzan en su vida espiritual, pero también a cada iglesia le da amenazas. Si no cumplen, hay amenazas específicas que se quedarían, que serían vomitados. Entonces encontramos que estas 7 cartas es el mensaje de hoy. Allí en Apocalipsis 2, 21 dice a la iglesia de Tiatira: le he dado tiempo para que se arrepienta. Esto significa que tenemos 3 años y medio, el inicio de la semana 70, los primeros 3 años y medio. Es un tiempo que Dios da a la iglesia para que se arrepienta, para que arregle su casa, para que se ponga gloriosa y sin mancha y sin arruga, avivada. Tenemos entonces un tiempo de aviso donde Dios permite que la iglesia se prepare. 5 veces específicamente en estos 7 mensajes a las 7 iglesias, 5 veces dice: vengo pronto, vengo como ladrón, he aquí vengo pronto. Y a las otras 2 iglesias lo dice de alguna manera. Allí lo dice porque a la iglesia de Esmirna, la iglesia le dice: el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. O sea, si no dan atallas, se quedan para la muerte segunda. O sea, probablemente lleguen a perder la salvación. Y aunque veremos en un mensaje, en una enseñanza, que la salvación sí hay después del arrebatamiento, solo que, bueno, el buey el lerdo bebe el agua sucia. También a la iglesia de la Odisea, no le dice vengo pronto, pero le dice: los vomitaré de mi boca. Si ellos no se levantaban y volvían y salían de ese estado de tibio, significa que le está diciendo también de una manera ahí que ellos se quedarían en ese estado de tibios espirituales. Entonces 5 veces sí es claro, vengo pronto, y 9 veces todo el libro Apocalipsis dice: vengo pronto, vengo en breve, dice en el capítulo 22 al final, pero 9 veces dice Apocalipsis: vengo pronto. Entonces, este es un libro de los últimos días y necesitamos escudriñarlo y enseñarlo. Ya es el tiempo que ha pasado de miedo, de no abrirlo, no lo entendemos, porque ahora el Señor nos está mostrando claramente cómo es que se relaciona todo con lo que estamos viviendo. Entonces a esta iglesia, a estas 7 iglesias, el Señor les da un mensaje de cómo ellos
están mal, en lo que ellos no están bien. El Señor es específico a la iglesia de Éfeso. Y aunque estas iglesias tengan que ver con todas las edades, específicamente el mensaje es para la iglesia de los últimos días. A Éfeso le dice que ellos necesitaban practicar la fe, virtud, necesitaban virtud, tenían ya una fe mental, un conocimiento mental, habían dejado de practicar el primer amor con el Señor y con la gente, con las personas, y ahora trabajaban simplemente por legalismo, por buscando a aquellos que no daban la talla, pero habían perdido ese primer amor. O sea, necesitaban volver a la fe práctica, la fe que practica la santidad, pero no una fe que tiene obras, pero obras muertas, sino una fe que tiene obras de fe vivas, de fe en Cristo Jesús, una fe del corazón, no una fe de la mente, simplemente una fe mental. Y les dice que tienen que volver, mira de dónde han caído, estaban caídos, comiencen a practicar nuevamente este primer amor. Si no, les dice y los amenaza, quitaré el candelero de su lugar. Y todos sabemos que desapareció esa iglesia en Éfeso mucho tiempo después, debido a que no volvieron al primer amor. La iglesia de Esmirna, la iglesia de la impaciencia. Ustedes saben, dice Pablo en Romanos 5:5 y Santiago capítulo 1, que cuando no hay paciencia, Dios envía tribulación, porque la tribulación produce paciencia. Y le dice que ellos iban a tener una tribulación por 10 días. No sé si tenga algo que ver con el COVID, con esta plaga, que dura 4 días para incubarse y luego 10 días terribles. O venció o se muere. No sé si tenga que ver o habrá alguna persecución muy fuerte para ciertas áreas de la tierra y donde sean llevados de alguna manera en alguna persecución muy fuerte. Entonces, eran los impacientes que necesitaban aprender a practicar esa paciencia, esa tolerancia con los demás. Encontramos la iglesia de Pérgamo, que es la que sigue, la iglesia materialista. Mantenían a Dios como su Dios, pero habían cambiado el sacrificio. Habían cambiado el sacrificio por el dinero. Y ellos, pues, es una herejía. Ahora en esta prosperidad que se ha hablado tanto por años, bueno, el sacrificio de Jesús ha quedado a un lado. Y ahora el sacrificio es, si da dinero, si siembra dinero, va a recibir las bendiciones, y si no, no recibe. Se ha cambiado, no de Dios, pero sí de sacrificio. Así que les dice a ellos, los amenaza también. Hay una amenaza fuerte, usted búsquela en cada iglesia. Hay una bendición que se ofrece y una amenaza. Entonces, la iglesia de Tiatira es la iglesia que ha adulterado con Jezabel. Jezabel es la apostasía. Y ha adulterado, y al entrar en adulterio con Jezabel, ese adulterio espiritual, al creer en esta apostasía, la salvación no se pierde, no importa lo que haga, las obras solo servirán para un premio. Entonces dice que enseña a Jezabel a sus hijos a fornicar. O sea, puede pecar de muchas maneras espiritualmente hablando, fornicar espiritualmente hablando, porque no pierde la salvación. Esta doctrina mina la fe verdadera, que contiene, por ser una fe viva, aparejada a las obras de la santidad. Sí, es una fe esquebrajada, una fe muerta, tiene obras pero muertas. Y por eso se le dice, le ha dado tiempo que se arrepienta. Y a unos pocos que estaban allí en la iglesia de Tiatira, que no habían entrado en esa doctrina, les dice, ustedes mantengan lo que tienen, porque si no, vendré pronto a ti. Mantengan lo que tienen y guarden mis obras hasta el fin. Porque Él dice, conozco tus obras. Y tiene que haber las obras de esa fe viva, no las obras de una fe muerta. Y tenemos a Sardis, la iglesia que decía que estaba viva, pero el nombre de que vivían, pero estaban muertos. Con excepción de unos 4 ahí, matrimonios, algunos viejitos santos que no habían manchado sus vestiduras. Pero estaban muertos en pecado, había
ya no quedaba casi nada de la vida cristiana. Y a ellos les dice, vengo como ladrón, si no velas, vendré pronto a ti. Y habla de que Él borraría del nombre del libro de la vida. Ven, habla de todas las iglesias de gente convertida. Está hablando de gente que nació de nuevo, conoció al Señor. No estamos hablando de inconversos. La apostasía, fisteme, eso significa un desertor, como el que va a un ejército a pelear y luego allá se llena de miedo y de alguna manera se escabulle del ejército. Entonces necesitamos entender eso. A la iglesia de Filadelfia, la que apenas roza, tiene poca fuerza espiritual, pero sí vivían la palabra y sí servían y sí tenían la paciencia de Jesús, y son la iglesia que se van. No les achaca pecado, pero sí les hace amenaza también, porque podían aflojarse. Y la iglesia entonces de la Odisea, los tibios, les dice, los vomitaré de mi boca. Su vida tibio, a medias, haciendo las cosas por simplemente porque me vean, haciendo las cosas por mero mecanismo, bueno, pero ya no en ese fervor, no en ese amor, no en esa paciencia, en esa alegría, en ese gozo. Y los amenaza con vomitarlos de su boca. Entonces, sí, el Señor habla al principio de dolores. Y sí, el Señor habla que esto es parte de la formación de la iglesia. Anoche Dios me mostró un sueño y pude ver la iglesia, la novia aquí en la tierra y el novio. Y veía las naciones y el Señor me decía, no está preparada, muy sencillita, no estaba preparada. Y el Señor me dio en toda esta visión abierta algunas cosas muy importantes, tal vez para alientarme a continuar con estas enseñanzas. Así que, mis amados, tiempo que usted acepte al Señor, tiempo de cambio, tiempo sobrenatural, es tiempo de crear carácter, de avanzar, de crecer en Cristo Jesús. Confíe en Jesús como su único Salvador. Crea que si muere iría al cielo, porque has confiado en Jesús, en su obra. Él fue en su lugar a la cruz del Calvario para llevar sus pecados, para sanarte. Y arrepiéntete, obviamente, y reconozca que está perdido. Pero confía en Él como su Señor y Salvador. Y mira que en verdad van a ser de nuevo obras dignas de un arrepentido. Va a mostrar de aquí en adelante. Si eso no se manifiesta, usted recibió a Jesús, pero Jesús no te recibió a ti. Porque quizás no hay arrepentimiento o no hay una verdadera confianza en lo que Él hizo para salvarnos. Dios me los bendiga, mis amados, les amo a todos y nos vemos pronto en otro mensaje.